tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muchas gracias. Fin de semana, ya estamos hoy día 28, ¿no? 28 de septiembre del 2018. Faltan 9 días para las elecciones municipales y regionales, que es el próximo domingo 7 de octubre. Se nos acabó también el mes de septiembre, ¿no? Y recién como que la campaña electoral está calentando, está agarrando cuerpo. Tenemos no solamente ese tema, también lo que viene pasando en el Congreso de la República, en horas de la madrugada. Hay una controversia acerca de la decisión que ha tomado el Congreso. Definitivamente se ha separado, se ha decidido también en el Parlamento sancionar, si podemos tomarlo de esa manera, al ex juez César Inostroza y también a otros consejeros o ex consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. No solamente que sean separados, suspendidos de sus cargos, sino además de inhabilitarlos por 10 años. Pero la controversia viene acerca de por qué no se les ha considerado, dentro también de esta acusación que tomó finalmente la comisión permanente, o acusación, o decisión, porque no acusa la comisión necesariamente, pero sí permite que el Ministerio Público haga su trabajo, no haber tomado en consideración el contenido de la acusación constitucional de que ellos también eran parte de esta organización de los cuellos blancos del puerto, como se les ha denominado. En fin, esos son temas que vamos a ir desarrollando a lo largo también del programa el día de hoy, pero vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Se trata de José Manuel Villalobos, director del Instituto Peruano de Derecho Electoral. No solamente para hablar de temas electorales, sino también de lo que viene sucediendo justamente con la reforma política que va caminando, aparentemente hacia buen puerto. Aparentemente, más los digo, porque antes del 4 de octubre tienen que estar ya aprobadas los otros dos proyectos que fueron enviados por el Ejecutivo, que es el de la bicameralidad y la no reelección de congresistas, para que luego sean llevadas a referéndum el próximo día 9 de diciembre, que es el de la segunda vuelta también de las regiones, aquellas que no van a superar el 30%. José Manuel Villalobos, muchas gracias. ¿Qué tal, Ángel? Gracias por ¿Qué tal? la Bienvenido. Me preguntaba, ¿y por qué 4? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no aumentar? No va a quedar, no va a faltar. Mira cómo se están demorando con algunos proyectos nada más, y vamos a esperar de que se sume la lista. Pero ¿por qué tiene que ser el 4? ¿Por qué no puede ser el 5, por ejemplo? ¿Por qué no? Porque creo que... Te comento. A ver, lo que pasa es que, tú conoces más de ese tema, a ver. si se quiere que el referéndum sea el 9 de diciembre, Son 2 meses antes, dice. la ¿no? convocatoria tiene que ser máximo 60 días antes. Ya, o sea, podemos tener hasta el 8, hasta el 9 de octubre. De octubre, la Ya. convocatoria, 10 si no me equivoco. Ajá. Hasta el 10. El tema va que, ¿por qué el 4? Porque el 4, los jueves, el Congreso sesiona en pleno. Ujú. Entonces sería el jueves 4 en el que el pleno aprobaría la última reforma que falta. Pero a menos que haya Y una... además ahí aprobaría recién, porque hasta ahora ya se han aprobado la reforma del CNM Ujú, sí. y se ha aprobado lo del financiamiento. Claro, el CNM incluso antes de que se pida la cuestión de confianza. Se aprobó lo del financiamiento, pero hasta ahora el Congreso, el Pleno, no ha aprobado hacer la dispensa de la segunda votación en la segunda legislatura e ir al referéndum. Eso no lo ha aprobado. Simplemente ha aprobado en primera votación las iniciativas, pero hasta ahora el Pleno no dispone si es que se va a referéndum o no. Ujú. Que ese va a ser otra discusión, porque luego el Congreso tiene que pedir que se convoque a referéndum y hay quienes señalan, en un principio yo también señalaba, que quien debía convocar era el Jurado Nacional de Elecciones. Pero ¿cuál es la norma? La Constitución no precisa... No solo la ley Reglamento del Congreso. 26.300, la ley 26.300, que es la ley de los derechos de control y participación ciudadana, Ujú. dice en el artículo 44, si no me equivoco, que el Jurado Nacional de Elecciones convoca al referéndum, Ok. pero convoca al referéndum que proviene de iniciativa ciudadana. Esta no lo es. Por lo y tanto, sobre esta... tendríamos que ir a la regla general que le establece la Ley Orgánica de Elecciones, en el artículo 74, sobre convocatoria a procesos electorales, y como el referéndum es un proceso electoral, podría ser el presidente de la República el que lo convoque. ¿Pero qué dice la norma exactamente? No dice tampoco que es el presidente el No, que... dice, el 79 dice que el presidente de la República convoca los procesos electorales.
Sí. Hay un artículo de la ley de elecciones, de la ley orgánica de elecciones, que es el artículo 6 señala cuáles son los tipos de procesos electorales que regula la ley. Entre ellos está la ley de elecciones generales, congresales, municipales, regionales, pero ahí menciona el referéndum como un proceso electoral. Entonces va a haber una discusión ahí de quién convoca. ¿Por qué? Porque es importante el decreto de convocatoria al referéndum, porque ya en el decreto de convocatoria al referéndum tienen que ir las preguntas que se nos van a consultar en el referéndum. Entonces, ¿quién va a hacer las preguntas? El jurado, el presidente, el Congreso, porque el Congreso va a aprobar un texto normativo. Pero las preguntas tienen que ser una línea. No necesariamente, que te van a decir, ¿apruebas el proyecto de ley tal? O, por ejemplo, un proyecto de ley puede tener 2, 3 artículos. Habría que votar artículo por artículo, porque yo podría estar de acuerdo con, no sé, pues la bicameralidad, por ejemplo, ¿no? Que haya 2 cámaras, pero puedo estar en contra de que se prohíba, o de que se prohíba la reelección, por ejemplo, ¿no? Bueno, porque podríamos votar por artículos. eso es algo que se ha criticado también, de que ya, para ser senador hay que ser congresista previamente, hay que ser diputado. Ese es uno de los requisitos, ¿ah? ¿No? O has tenido experiencia laboral por 10 años, si no me equivoco, o en su defecto has sido diputado, porque si no, estaría solo cerrado para Pero los es que diputados, no pueden eso, cerrarlo. Claro, es que ahí se suma el otro aspecto de la no reelección de parlamentarios, que es lo que propone también el presidente de la República, ¿no? Un tema profundamente debatible, particularmente no estoy de acuerdo con la no reelección de parlamentarios. Hay que permitir eso y al fin y al cabo se ha sistema repetido mismo, una y otra vez de que solamente el 20-25% son reelectos. Los mismos electores van a decidir con el voto quiénes se reeligen o no, supuesto, y la reelección es baja, eso también es verdad. No vas a mejorar la calidad de los representantes. Ahora, entonces, estás viendo tú, retrocediendo un poco en la conversación, un dilema en torno a la convocatoria, quién finalmente va a convocar el referéndum. Pero y además, ¿en qué momento el Congreso va a decidir que ya no se espere a la segunda legislatura y se vuelva a votar, sino que automáticamente se pide el referéndum conforme dice el 206? Eso no lo ha aprobado todavía. La segunda legislatura que empieza en marzo. En marzo. Yo escuchaba en una entrevista hace un par de días a la señora Rosa María Bartra decir, no, pero si nos ponemos de acuerdo puede ser mucho antes. Pues hay ahí unas formas para adelantar la legislatura también. ¿Antes de que termine el año? ¿Es posible eso? La legislatura actual acaba el 15 de diciembre. El 15 de diciembre. Luego de esa fecha en enero podrían tenerla, ¿no? O sea, pero no se cumpliría con la promesa del presidente de que el referéndum sea en diciembre. Ahora, habría un ahorro de dinero porque ya no habría un gasto en el referéndum, que se está estimando unos 100 millones adicionales. Pero dicen que se está ahorrando aprovechando la segunda vuelta. Sí, porque eso es cierto, ¿no? Eso es verdad, porque ya la OMP y el jurado tienen montado todo un aparato administrativo que está organizando la elección, y está prevista que ya el presidente dijo que el 9, no necesariamente el 9 podía haber sido el 2 de diciembre la segunda vuelta regional, pero como el presidente quiere que haya referéndum para poder llegar, posiblemente el referéndum en la segunda vuelta regional sea el 9. Y para eso ya la OMP, o el jurado están organizados, y sería solo sumarle el tema del referéndum a la organización, lo que incrementaría un poco el presupuesto, pero ya no sería el presupuesto total de un proceso electoral que es mucho más grande, ¿no? El asunto está medio entrampado, medio empantanado, porque la demora está sobre todo en la bicameralidad. Que hoy están discutiendo, si no me equivoco. Sí, efectivamente. Se supone que hoy podría aprobarse. Podría. Entiendo, nos ponemos en esa situación porque no sabemos. Y podría la otra semana todavía continuar. Sí, porque el presidente declaró sesión permanente, ¿no? ¿No es así? Sí, lo que pasa que... Y se entiende que con sesión permanente no, pero, pero estamos ahorita solo a nivel de comisión, ¿no? Sí, la Constitución. Sí, de Constitución. Lo del Pleno, ni bien tengan el dictamen, pueden llamar a la sesión. Puede ser un pleno el lunes, puede ser un pleno el martes, ¿no? Antes que se cumpla. Lo que tienen que ponerse de acuerdo en Constitución es si va a haber bicameralidad. Y una vez que aprueben que haya bicameralidad, ya los demás artículos que se tienen que modificar respecto a qué va a hacer el Senado y qué va a hacer la Cámara de Diputados, ya eso sale por default. Lo de la bicameralidad y también el modo de elección, la división entre... Los macrodistritos y los microdistritos que sean
propuesto para elegir a los senadores y diputados. Hay mucha crítica por qué se está reduciendo a Lima en beneficio de las provincias. Claro, porque en la propuesta de Senado, por ejemplo, para elegir al Senado, el Ejecutivo lo que propone es dividir el país en unas 6 macrorregiones. Macrorregiones que no existen en el Perú, que vendrían a ser la unión de 2 o 3 o 4 departamentos que geográficamente tengan continuidad limítrofe, ¿no? Que estén juntos. Entonces, un promedio, si estamos planteando que el Congreso, el presidente de la República solicita que sean 30 senadores, estamos hablando que en promedio cada macrorregión tendría 5 senadores, ¿no? 5 por 5, 25, más o menos por ahí, uno que tenga 4, y lo último se dejaría para Lima Metropolitana, que tendría 5 a 6 senadores, ¿no? Lo cual, pues, para una población tan amplia, tenemos millones, la tercera, más del 30% de la población está aquí en el país, en Lima. Y tenemos un distrito como San Juan de Lurigancho que solo tiene más pobladores que todos los departamentos del Perú, entonces creo que la distribución ahí no sería equitativa. Entonces ese es lo que ha entrampado, y además están los microdistritos, porque ahora a los congresistas se los elige en distritos electorales múltiples. Son 26 distritos electorales múltiples constituidos sobre la base de los 24 departamentos del Perú, el Callao como provincia constitucional, y una ficción que se creó en lo que es la región Lima Provincias, más Lima Metropolitana, son los 26 distritos. Es una ficción legal, ¿no? Y se eligen diputados, congresistas por cada uno de esos distritos electorales. Ahora, con la propuesta de la reforma de la bicameralidad, la Cámara de Diputados ya no se elegiría bajo los distritos que son los departamentos, sino que se plantea que se hagan microdistritos. Ya no serían departamentos, sino serían provincias continuas que sean homogéneas, que tengan sobre todo limítrofes, y entonces ahí se le estaría asignando 1 o 2 diputados, ¿no? Que estaban planteando hacer 50 microdistritos. Ahora, con el binominal, dos diputados por distrito. Ahora, y con eso se le reduce a Lima, creo que a 12 diputados nada más. Los temas menudos podrían hacerse con una ley de desarrollo constitucional, que es lo que se menciona. ¿Ahí podría incluirse el número? Sí, no, eso tiene que definirse el número antes. A ver, eso lo plantea Tuesta, por ejemplo, y que señala que solo es necesario que en la Constitución se establezca que va a haber la bicameralidad, va a haber una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, y se plantea que en una ley de desarrollo, una ley orgánica, elecciones, puede ser, se establezca ya ahí el número de diputados, el número de senadores. Pero hay otros analistas que señalan que ese tema está entrampando la discusión y que sería mejor que se fije ahí. Por ejemplo, Juan de la Puente en sus redes dice, ¿no?, que para no entrampar la discusión vayamos a 130 como están los diputados, ¿no?, y 30 pues senadores adicionales. Pero bueno, eso es lo que se está... Ahora, ¿por qué yo soy la idea de que podría estar de una vez ya definido esto? Porque puede que la gente quiera que haya bicameralidad, pero siempre y cuando la gente quiere que el Congreso no engorde, ¿no? No aumente el presupuesto. Pero si incrementas el número, va a incrementar el presupuesto. Entonces la gente quiere aprobar de repente la bicameralidad, la Cámara de Senadores, pero por ejemplo, si es que se va a mantener el mismo número de los 130. Es que lo que están haciendo ahora los parlamentarios, como no tienen la capacidad humana para hacer la cobertura total en las zonas a las cuales representan, le dan esa labor a delegados. Claro. Delegados. Y esos delegados obviamente tienen que cobrar un dinero, porque es un trabajo el que están cumpliendo también. Esos delegados más bien, 2 o 3, podrían convertirse en un diputado más, porque ese presupuesto muy bien podría ser utilizado para pagarle más bien a ese diputado y que cumple esa labor. Claro. ¿No? Y todo el personal administrativo que tienen podría también reducirse. Es una reorganización total la Hay que tiene hacer que hacerse una para que el presupuesto no crezca en demasía. Sí, hay quienes señalan que el Congreso, cuando hasta el 92 era bicameral, había Senado, su presupuesto en proporción al de ahora era mucho menor. ¿Cuánto es el presupuesto de la República? 0.8 creo, 0.7. Sí, no lo tengo yo la creo cifra. Creo que no llega ni a 1%. Pero
pero que se señala que es muy grande, ¿no? Y para 130 congresistas, porque en realidad Bueno, la carga administrativa... Ese es otro tema discutible, de si los congresistas ganan bien o deberían ganar más. Yo creo que no ganan bien, ¿no? O sea, tampoco es que ganan bien, y por eso que hay mucha gente que no se anima a ser congresista. Es que no es popular, lamentablemente. El tema es, ese claro, es otro asunto, ¿no? Ahora, un congresista gana la mitad de lo que gana un ministro, ¿ya? Entonces... Te propongo, José Manuel Villalobos, una pausa breve. Claro que sí, Ángel. Vamos a regresar para que se sume también a esta conversación. Lo esperábamos hoy aquí en la cabina también de HCM Radio TV a José Chevasco, que hasta hace poco ha sido oficial mayor del Congreso, pero lo vamos a tener por la línea telefónica para que comparta también su experiencia aquí en Punto Crítico. Así que ya regresamos. Estudio Jurídico Verástegui y Asociados, con más de 20 años de experiencia asesorando personas naturales y jurídicas, como sindicatos y empresas comerciales, en las áreas del derecho laboral, constitucional, civil, penal, seguros, arbitraje, conciliación, negociación y mediación. La satisfacción de nuestros patrocinados es lo primero para nosotros. Por eso nos esforzamos en lograr la solución de tus problemas sociales de manera rápida y eficaz. Te esperamos en el Estudio Jurídico Verástegui y Asociados para hacer valer tus derechos. Contamos con los profesionales idóneos en las diferentes ramas del derecho. Es así que vemos temas civiles, penales, laborales, constitucionales y todo lo que son los medios alternativos de solución de conflictos. Los temas de arbitraje, los temas de negociación, mediación y conciliación. Te esperamos en calle Islas Las Antillas, 165 Pueblo Libre, y también estamos en la ciudad de Huancayo, en calle Parra del Riego 442, la oficina 101A, El Tambo. Teléfonos al 961-968254, 635-5958 y en Huancayo. Estamos hablando de lo que es la reforma política y también las elecciones que las tenemos aquí a la vuelta de la esquina nada más, la próxima semana. Como lo habíamos anunciado también antes de la pausa, nos está acompañando José Manuel Villalobos, director del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Es así, es correcto, ¿no? Ese es el nombre exacto de la institución. Y también tenemos ya en la línea telefónica a José Chevasco, ex oficial mayor del Congreso. ¿Cómo estás, José Chevasco? Bienvenido. Ángel, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos compartiendo aquí la mesa, como escucharás, con José Manuel Villalobos. Y hablando en esta primera parte de esta reforma política, con él hemos estado un poco desarrollando el asunto de cuándo podría darse realmente la convocatoria de este referéndum tan polémico que ha sido planteado también por el presidente Martín Vizcarra, y un poco algunos detalles de la bicameralidad, sobre el número de representantes que deberíamos tener, la forma en que van a ser estos elegidos y también la no reelección de congresistas. A ver, desde tu punto de vista y por la experiencia que tienes en el Parlamento, sobre todo por tu desempeño como oficial mayor, ¿cómo ves tú el panorama? ¿Cómo lo aprecias hasta este instante? Mira, no lo veo muy claro porque en principio analicemos la figura del referéndum. De acuerdo a la Constitución, el referéndum puede obviarse, dice la Constitución, cuando la votación de la reforma está por encima de los 87 votos. Y solo procede el referéndum cuando la aprobación que hace el Congreso de la modificación a la Carta Magna está por encima de 66 votos, pero menos de 87 votos. Hasta el momento, el Congreso ha aprobado 2 reformas por encima de los 87 votos. Lo que quiere decir
que ya no cabría un referéndum. Entonces, cuando el presidente de la República y algunas otras personas dicen, dan por hecho el referéndum, aún no conocemos el marco legal por el cual se va a realizar este famoso referéndum, porque si nos ceñimos a la Constitución y las reformas tienen más de 87 votos, ya no cabría el referéndum. Otros dicen que no es posible que esperemos hasta la siguiente legislatura ordinaria que se inicie en marzo para la ratificación de las reformas. Sí. Es cierto, pero el reglamento del Congreso, conforme se hizo en el año 2000, podría modificarse y dar por concluida la primera legislatura ordinaria, terminando la aprobación de las 4 reformas, y al día siguiente instalar una nueva legislatura, con lo cual podría ratificarse las reformas de la Constitución y con eso obviarnos los 120 o no sé cuántos cientos de millones que valen el proceso de referéndum, ¿no? Este es el primer tema. Ya, ok. Con respecto al segundo tema que plantea sobre el número de congresistas, senadores, diputados. De senadores serían 50 y diputados serían 130. Bueno, en un estudio serio de lo que es la representatividad en función a la población electoral, a la densidad electoral, se estima que deberían existir por lo menos, entiendo, un representante por cada 100.000 habitantes. Entonces, el número que se ha colocado en la reforma de la Constitución para los representantes tanto de la Cámara de Diputados y Senadores, entiendo, no obedecería a un criterio científico de representación y tampoco nos garantiza que tengamos un Parlamento más eficaz con la tenencia de 2 cámaras, porque aún no conocemos cuáles van a ser las atribuciones de cada una de ellas. En el anterior Parlamento bicameral que tuvimos, por ejemplo, ambas eran colegisladoras. Quiere decir que ambas tenían iniciativa legislativa y ambas revisaban los proyectos de las cámaras que aprobaban. O sea, si el diputado se aprobaba un proyecto de ley, esta pasaba a revisión al Senado y si el Senado estaba conforme a ese proyecto de ley, se aprobaba y salía la ley, o si no, regresaba a la otra cámara. Entonces, hay una serie de aspectos que aún no han sido definidos en cuanto a la distribución del trabajo parlamentario, de manera de que podamos hacer una evaluación, digamos, más aproximada de lo que podría ser un Congreso bicameral, ¿no? Pero en cuanto a ese punto que estabas comentando sobre las atribuciones de cada una de las cámaras, ¿eso no podría luego verse en una ley de desarrollo constitucional, que es lo que plantean otras opiniones? Podría ser, las leyes de desarrollo constitucional tienen ese carácter, pero el tema es que no sé si existiría la seguridad jurídica, porque dependiendo del número de votos que se tengan para esa ley de desarrollo constitucional, sí es una alternativa esa, pero dada la característica del tiempo con el cual estamos jugando también en el Perú, siendo un tema de este carácter tan serio, y donde hay los apremios de carácter político, las presiones que existen, tanto por la población, los medios de comunicación y el propio Poder Ejecutivo, sí creo que sería una buena herramienta el desarrollo de leyes de carácter constitucional para establecer las atribuciones que tenga cada Cámara, ¿no? No te veo convencido de entonces el poder cambiar, modificar y tener nuevamente 2 cámaras. Es que, Ángel, el problema del Perú y en realidad el problema del Perú, vamos a hablar de nuestro país, no es el número de cámaras. El problema del Perú es las personas que componen las cámaras. Hoy, por ejemplo, acabo de escuchar también que acaban de aprobar los requisitos para ser senador y diputado. Sí. Y el único requisito es ser peruano, tener derecho a sufragio y una edad. Pero no están estableciendo estos criterios que creo yo que deberían establecerse para atender personas mucho más preparadas para trabajar en el Congreso. Criticamos al Parlamento de muchos aspectos. Uno de ellos es que no tenemos gente preparada o que tenga pergaminos de carácter académico, como lo tiene cualquier trabajador hoy en día. Entonces, vamos a repetir lo mismo y aprobaremos con entusiasmo de repente la bicameralidad
pero cuando este Congreso bicameral se ponga en práctica, estoy convencido que vamos a tener las mismas críticas que tenemos hoy al Parlamento unicameral. Entonces, el problema no es el número de cámaras, el problema son las personas. Tenemos que saber elegir y que la oferta que nos presenten los partidos políticos de sus candidatos sea la gente más preparada para poder tener un mejor parlamento. Claro, la eficiencia, ¿no? De un parlamento que tan vapuleado que hoy está en menos de un dígito también de aprobación cuando es sometido a las encuestas. Y José Manuel Villalobos, le pido intervenir también en esta conversación. Encantado, José Manuel. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Tú estás de acuerdo con la bicameralidad o también tienes tus reparos? Mira, yo coincido cuando dice Pepe que el hecho de que tengamos 2 cámaras y si queremos nos inventamos una tercera no va a mejorar nuestra calidad de representantes. Lo que sí creo que podría mejorar, y no sé si Pepe coincide o no, es de repente en la calidad de las leyes, porque actualmente al tener una sola cámara el procedimiento para aprobar una ley es que una vez que se aprueba una primera votación, luego tendría que irse a una segunda votación, pero por lo general el Congreso lo que hace es dispensar de la segunda votación y automáticamente ese mismo día se aprueba una ley y luego estas leyes son por lo general observadas en el Ejecutivo. Podría ser esta Cámara que va a tener un carácter de revisora, que pueda pues tener un tiempo para revisar, pero también eso de que te pones a revisar con calma y el Perú necesita caminar rápido. Necesitamos a veces las leyes con prontitud y no podemos estar a pasos de tortugas también que podría estar la Cámara de Senadores, ¿no? Bueno, es una circunstancia complicada entonces, pero la pregunta aquí es para ambos. Así como estamos caminando en el Parlamento en estos momentos, ¿habrá o no habrá referéndum? José Chevasco. Mira, yo creo que podríamos ahorrarnos un montón de millones si es que el Congreso aplica las normas que le permite el derecho parlamentario para poder reducir las legislaturas. O sea, y el referéndum además iría sobre la base de artículos ya aprobados por el Congreso. ¿Y qué pasa si la población nos rechaza? En este instante, ¿hay alguna posibilidad constitucional o de otra característica para que una legislatura pueda adelantarse y no esperar hasta marzo del próximo año? Mira, Ángel, el Congreso hizo la reducción del periodo parlamentario en el año 2002, acuérdate, en el año 2000, cuando hubo la crisis política y el Congreso decide terminar su mandato modificando su reglamento, simplemente. Y hubo la convocatoria a elecciones. O sea, si hay voluntad, las cosas se hacen. Eso es el mensaje en concreto. Esa es la palabra clave que has usado, mi querido Ángel. Es voluntad. Voluntad. José Manuel decía algo muy importante. Hoy hemos tenido el exceso de las dispensas de las segundas votaciones. Y eso es lo malo de las personas que están en el Parlamento. No respetan las instituciones que existen. Porque si este Congreso unicameral, hubiera aplicado bien el tema que para una segunda votación se deben esperar por lo mínimo 7 días, la historia sería distinta. Entonces nuestros parlamentarios tienen que aprender a defender las instituciones del propio Congreso y a no bypasearlas. Entonces por eso que es muy importante la calidad de las personas que integran el Parlamento. ¿Habrá o no referéndum, José Manuel? Mira, imagínate no que somos adivinos, lo sé, pero imagínate que no haya referéndum, el presidente de la República nuevamente va a ir al Congreso y los va a querer agarrar el pescuezo, ¿no? Para que convoque para que se haga referéndum. Todo indica de que el acuerdo es que haya referéndum, más allá hoy se han reunido el presidente del Congreso con el presidente de la República. Pero también no se tiene clara la agenda, ¿no? Pero más allá de lo que dice se supone que ha sido, ¿eh? José dice muy bien, el 206 habla de la votación 2/3, 87, y en segunda legislatura, la misma votación ya se aprueba el referéndum, y él le da una lectura en el sentido de que ya se pasó esa votación, porque incluso el primer proyecto del CNM ha sido aprobado por unanimidad, ya se habría cerrado la puerta a que se evite la segunda votación y se pueda ir al referéndum, porque ahí el artículo 206 daría a entender eso. Sin embargo, hay quienes también interpretan que no, obviamente el requisito para ir al referéndum es que hayas aprobado mínimo con la votación mayoría absoluta, que son 66,
Y entonces, como ya no has obtenido la votación de los 2/3, tu única vía sería irte al referéndum. Pero podría también interpretarse que está bien. Yo he obtenido más de, o sea, el mínimo era la mayoría absoluta, 66, la tengo porque la he pasado. No quiero ir a una segunda legislatura, sino inmediatamente quiero el referéndum, porque además quiero que la población participe. Claro, pero podría darse. Algo que decía, y de manera muy puntual, José Chevasco, era de que ya se ha superado incluso con más de 80 votos en ambos proyectos que han sido aprobados, tanto el de CNM fue unánime, sí, más de 112. Creo. Por supuesto, ¿no? Y este otro que tiene que ver con el financiamiento también de los partidos políticos. Pero eso no necesariamente tendría que llevarnos a una segunda legislatura. ¿No es así o no? Podría cortarse la legislatura. Podría cortarse. Porque y se lo decía también hace un instante acá José Manuel Villalobos, lo mencionaba la propia Rosa María Bartra, podríamos hacer eso, dijo ella. No, José ha dicho bien claro, no hay que esperar a marzo pero tendría que el Congreso aprobar una reforma ese es el gran asunto. Y acortar su legislatura, ¿no? Pero ahí está el tema. Políticamente, Vizcarra no vería bien que se le deje sin el referéndum, que es lo que él ha ofrecido, ¿no? Eso es correcto. Hay un tema de populismo en estos momentos que obviamente no se puede tapar de ninguna manera. Antes de cerrar este bloque y despedir también a José Chevasco, una opinión a ambos sobre lo sucedido esta madrugada en el Congreso con la decisión que se tomó en la comisión permanente de destituir a César Nostroza y también a otros ex consejeros del CNM, que ya no estaban en función hace mucho tiempo, pero a los que finalmente no se les acusó por el delito de pertenencia a una organización criminal. ¿Cuál es tu opinión al respecto, José Chevasco? Bueno, tú sabes, no soy abogado, no soy jurista, pero entiendo que más el Congreso ha ido por una sanción de carácter moral, al inhabilitar la función pública, y que en cierta medida el acuerdo que ha tomado la Comisión Permanente podría ser modificado por el Pleno del Congreso también. ¿Lo crees? ¿Crees que podría pasar eso? ¿Qué dice la experiencia? Podría. O sea, nada, eso va a consultar al Pleno. Y el Pleno no necesariamente tiene que aprobar lo que la Comisión Permanente le eleva. Puede aprobarlo, o puede modificarlo, o puede rechazarlo, o puede devolverlo. O sea, son varias figuras que existen para que sean tratados estos informes de la Comisión Permanente, y el Pleno podría tomar cualquier decisión, ¿no? Porque lo que se señala... José, disculpa que te haga una pregunta con tu experiencia parlamentaria. Los miembros de la Comisión Permanente que ya votaron en el Pleno, ¿tendrían que inhibirse de la votación? Sí. Si votaron en la Comisión Permanente, se inhibe. Eso hace que se corre el riesgo de que incluso se logre la votación calificada para lograr acuerdo, ¿no? Claro, es así. Hay un precedente reciente, ¿no? Al respecto también. No, el reglamento dice que los miembros de la Comisión Permanente no votan, ¿no? Ya. No votan. Pero son 87 votos, o sea, ahí creo que ayer han sido como 20 y tantos. ¿Cuántos son actualmente los miembros de la Comisión Permanente? ¿30 o 20? Creo que son 30, me parece ahorita. Sí, tiene que ser el... Me parece que son 30. Son Pero ojo, solo los que votaron, si tú eres de la Permanente y no has votado... Había uno que no estaban. Ajá. Puede votar en el Pleno. Así es, ahí está el gran asunto, porque lo que se menciona es que si no se les acusa o no se acuerda acusarlos por este otro delito de pertenencia a una organización criminal, ya el fiscal estaría atado de manos. ¿Eso también es cierto? Eso también es cierto. El fiscal tiene que tomar en cuenta lo que ha aprobado el Congreso de la República, y en función a eso preparar su cuadernillo, ¿no? Muy bien, José Chevasco, te agradezco y esperamos pues la próxima así tenerte por acá. Angelito, te prometo dormir en la puerta de la radio para llegar temprano. Un saludo. José Manuel, un fuerte abrazo. Otro para ti, Pepe, un saludo. Un abrazo. Muy bien, listo, ahí estaba José Chevasco también. Oye, pero yo tengo una duda sobre esto de... Claro, no conozco el caso a detalle, tampoco soy penalista, pero tengo nociones, ¿no? Úrsula Letona dice que ve poco probable que el Pleno reconsidere la votación. Se les ha limpiado, digamos, del delito de... A la mitad, dice, ¿no? Pertenecer a una organización criminal e incluso a
y nosotros a Pariachi de De ser, liderar. así es, la cabeza. Sí, ahora, pero lo que yo no entiendo es, se les conoce como los cuellos blancos del Callao, ¿Quién ¿no? le puso ese nombre? ¿Quién le pone ese La nombre? policía creo que ha sido, ¿no? Claro, La porque policía. ellos no es que se llamen la banda del Choclito porque En se absoluto. pusieron la banda del Choclito. Igual como a los de La Victoria tampoco. Ellos no Claro, tenían ese nombre, ¿no? los ediles. Sí, sí. Entonces, eso genera en la percepción ciudadana de que efectivamente pues existían como una organización criminal bien organizada, con nombre, con todo, pero eso no sale de ellos, eso sale de Porque en el informe que presentó el congresista Pacori, dice Úrsula Letona, se sustenta la organización criminal en apelativos como hermanito, compadrito y diminutivos que, bueno, en fin, son muy, muy endebles, ¿no? Pero vamos a seguir hablando ya de otro tema electoral, la materia que tú conoces muy bien, José Manuel Villalobos, después de esta pausa, así que regresamos en un instante, amigos. Me llama el alcalde, ¿ok? Hola amigos, soy Víctor Hugo Quijada para invitarlos a sintonizar todos los viernes a través de HCM Radio Televisión De Frente con la Verdad y compartir entrevistas sobre temas de gestión pública y coyuntura política. Los espero de 2 a 3 de la tarde en De Frente con la Verdad. Buen día, estimados amigos. Los esperamos en HCM Radio TV. En este programa Tecnología Médica y Salud estaremos debatiendo, analizando los temas de coyuntura de la salud en nuestro país. Los espero todos los jueves de 5 a 6 de la tarde en HCM Radio TV. Me gusta tu silencio. Es la mejor forma para expresar tus sentimientos. Me encanta cuando lloras porque me he quedado con parte de tu alma. Me ilusiono con tu sonrisa porque sé que ha valido la pena el momento. Congelemos este momento porque me encuentro entre tus manos. Toma un libro y vuelve a vivir. Hola Anita, ¿qué haces mirando el río? Acá pues, viendo que el agua viene sucia y trae basura. ¡Qué mal! Y también en los canales la gente arroja desperdicios, botellas y hasta pañales usados. El río y los canales de riego no son un basurero. Trasladan el agua para regar los cultivos, dar de beber a nuestros animales y para nosotros mismos. Imagínate que contaminemos todo el agua. ¿Qué nos pasaría? Cuidar el agua es un compromiso de todos. No permitas que contaminen nuestras lagunas, ríos y canales. Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chancay Guaral, hacia una gestión integrada de los recursos hídricos. Autoridad Nacional del Agua.
Muy bien, amigos, ahora sí ingresamos ya al tercer y último bloque del programa para hablar íntegramente de este proceso electoral que, lo habíamos dicho al comenzar también el programa, está calentando, pero se ha enturbiado. Se ha enturbiado no por las idas y vueltas de Ricardo Belmont y Renzo Reyardo, si debaten, no debaten, finalmente no van a debatir. Ahora Ricardo Belmont dice que se está animando a ir a debatir el día domingo, pero al debate que organiza el Jurado Nacional de Elecciones, ese mismo que hace algunos días casi vituperó. En fin, y me refiero más sobre todo a esta denuncia que ha salido, eso es extraño también, en estas circunstancias en que Daniel Urresti ha escalado según las encuestas a un primer lugar que lo tiene empatado con Renzo Reyardo, el de las firmas falsas que habrían sido también presentadas para que Podemos por el Progreso del Perú, del señor José Luna Gálvez, que tiene como candidato a Daniel Urresti, consiga su inscripción ante la OMPE. En medio también de todo un escándalo que ustedes saben, determinó la salida del propio jefe de la OMPE. Esta circunstancia, ¿cómo se va a resolver? Esa es la gran pregunta, porque lo que el jurado ha dispuesto es pedirle a la Fiscalía agilizar la investigación por este asunto de las firmas falsas de Podemos Perú. A ver, ¿cómo podría terminar esta situación? Es un caso bien interesante, complicado, complejo, y que me sorprende que haya salido justo cuando la encuesta da a Urresti empate técnico, al día siguiente sí, le sacan el reportaje. Mira, es interesante que analizar esto porque primero habría que señalar o habría que analizar si el problema o el acto delictivo que se habría producido para inscribir el partido Podemos por el Perú alcanza a la inscripción de la candidatura de Podemos por el Perú, pero a la elección municipal y es más, a los demás candidatos que no son Urresti, porque tienen candidatos en varios distritos, provincias, ¿no? ¿Por qué? Porque una cosa es el procedimiento de inscripción registral ante el ROP del partido político y otro es el procedimiento de inscripción de las candidaturas ante los jurados electorales especiales, que son con plazos preclusivos, que tienen periodo de tachas, ¿no? Y entonces las candidaturas ya están inscritas, ya están en piedra, no se pueden anular las inscripciones. Ya, a esta altura ya no. Solo se puede excluir a un candidato en este momento si el candidato tiene una condena penal vigente, que no es el caso. No hay tachas en este momento, no hay improcedencia. O sea, no hay posibilidad de que Daniel Urresti se quede sin la candidatura, a menos que pase la otra circunstancia que conocemos todos, es el caso Bustillos, que Tampoco. se va a definir en algunos días. ¿Tampoco? Tampoco. Ajá, porque es en primera instancia. Sí, porque imaginémonos que el día que le van a leer la sentencia El lo 4. declaren culpable. El señor se va a ir preso, pero en primera instancia, y de ahí va a poder interponer recurso de nulidad. Podría ganar la elección estando preso. Ajá, Como Santos, ¿me acuerdas? Claro, Santos nunca tuvo sentencia, pero este juicio oral es la primera instancia todavía. Y claro, si en la Suprema en nulidad le confirma, ya no podría asumir el cargo. Mira, qué interesante porque Daniel Urresti también dijo de que si me declaran culpable yo me voy esposado. Pero eso es, creo que parte de una declaración política para generar efecto. Si lo declaran culpable, inmediatamente ahí la sala va a ordenar que se lo... Pero no quiere decir que va a dejar dejar la candidatura de seguir postulando, aunque él ha dicho que si me declaran culpable yo voy a pedir que no voten por el partido. Sí, no, si lo declaran culpable el señor no va a ganar, ¿no? Bueno, no sé si gane también, así sea inocente, pero definitivamente que digan que es culpable. El efecto de verlo ya encarcelado. Toda su vida se va a caer. Si lo absuelven, yo no sé qué va a pasar, ¿no? Se podría subir. Ok, pero él no puede renunciar a la candidatura tampoco. Porque el plazo para renunciar a las candidaturas prescribió. Ya pasó hace un mes, era hasta el 60 días antes de la elección. 8 de agosto, si no me equivoco, venció el plazo. Entonces, tampoco puede renunciar legalmente. Él puede decir, ya no postulo. La candidatura sigue entonces. Porque además... Es bueno aclarar eso. Además, la candidatura no es sola. Él postula con una lista de 39. Sí, claro. Y que incluso si él no quisiera asumir el cargo... Puede hacerlo el teniente Taquino, que es el teniente alcalde, podría asumir. Entonces, ese es el panorama.
Claro, pero él es la locomotora en este No, instante. sí, claro, obviamente, ¿no? definitivamente. Sería un duro golpe. El día jueves es una fecha interesante porque además ese día se cierran las campañas, Ángel. Ajá. Entonces, imagínate qué puede pasar con Urresti. Ya dije, un primer escenario es que al señor la sala lo declare culpable y en ese momento, enmarrocado, se va a la carceleta y el día siguiente se va a un penal. Pero para términos prácticos no deja de seguir siendo candidato. Pero si lo absuelven ese día, que lo van a la lectura de sentencias en la Gana, tarde, va a ganar. No, yo creo que va a ganar. Ese día, ese va a ser otro efecto ¿qué va a ante hacer? la población. ¿Qué haría él? Ya. Como ese día se cierra la campaña, él debe estar programando un meeting de cierre de campaña y se iría en la noche a decir pues que es inocente, y ya te imaginas toda la... Pero eso también es en primera instancia, ¿no? Porque la otra parte va a apelar. No, el Ministerio Público va a apelar, pero ya ya se baja el tema de su supuesta culpabilidad. Obvio, eso es también, claro, ¿no? eso es claro, sí. Entonces, por lo menos para el efecto que él quiere del marketing político, eso le daría un envión espaldarazo, importantísimo, ¿no? Pero qué circunstancia tan peculiar que se ha presentado en estas elecciones. Mira, han pasado tantas semanas con una frialdad, una anomia de parte de la propia población electoral, y recién en esta última etapa el asunto calienta y tenemos esta circunstancia en particular. Y además tenemos un segundo debate, o la segunda parte del debate el domingo, con los otros, bueno, son 10, pero van a ir 9 candidatos que no podían... No sabemos aún si van a ir solamente 9. Belmont ha dicho que podría animarse, ¿no? Sí, así... Y si se anima lo dejaría en offside a Rayardo, ¿no? Porque el hecho de que el hombre, el señor Belmont haya retirado, dice, su firma del pacto, o que se retire del pacto ético, lo inhibe. No creo, o hay alguna sanción en particular al haberse retirado y el no poder presentarse en el debate. Recordemos que el pacto ético no está en la ley. Ya, okay. Todo se basa en el compromiso, es solamente ético, y en las reglas que han firmado. No sé si llegó a retirar su firma, y no sé pues si ya anunció que no va a participar, y se aparece, no sé si el jurado no lo reciba, porque si no lo recibe, él va a decir que... se va a victimizar. Claro, no obviamente. sería democrático, ¿no? Yo creo que el jurado le va a abrir las puertas. Como lo hizo el otro día Renzo Rayardo, en ningún momento le negaron que ingrese. Sí, ¿por qué? Porque simplemente fue y presentó su documento. Porque finalmente lo que queremos con el debate es que los ciudadanos escuchemos a los candidatos, y esa es la única... Bueno, hay otros espacios, pero ese es el espacio donde están los demás candidatos con él, ¿no? Pero ¿qué tal falta de seriedad, ¿no? Desde ahí nomás vemos, se puede criticar mucho si el debate realmente sirve, no sirve, va a tener algún efecto en la votación final, o está mal planteado, está mal organizado. Hay que considerar también la cantidad de candidatos. 20, ¿no? Es casi inhumanamente tratable el asunto, pero es un gesto político el que tiene un candidato el participar en este tipo de debates, y un respeto hacia la población de que tú por lo menos vas a tratar o hacer el esfuerzo de cumplir con tus compromisos. Y mire, no sé si tenga efectos en la votación final, pero en la última encuesta por lo menos se refleja que algún efecto ha habido, porque han bajado tanto Renzo Rayardo como Belmont, que son los que dicen que uno que no participó y otro que no dice que no va a participar, han bajado, ¿no? Y más bien los que han participado como que han levantado. Entonces, ahí está la soberbia, dicen, ha pagado, le ha pasado factura a Renzo Rayardo. Yo creo que si Renzo Rayardo no gana la elección, se va a arrepentir toda su vida y va a tener que responsabilizar a quien lo asesoró de no ir a ese debate. El día de ayer un medio de comunicación también los puso en microondas, y de inmediato ni bien vio que apareció Daniel Urresti, se retiró, se levantó de la mesa donde estaba, haciendo la microondas con el medio de comunicación, y se fue. O sea, otra muestra más de que no, contigo no quiero debatir nada. Ese es un gesto más a la población, decir, pero ¿cuál es el temor? Él dice de que porque me han insultado, me han faltado el respeto, han levantado falsos testimonios, me han difamado, me han dicho de todo un poco más y me han disparado. Le faltó decir nada más eso. Que los querelle, pues, ¿no? Pero por supuesto, o sea, no conoce de campaña electoral, como es una campaña política en estas circunstancias. Claro. Ese afán de victimizarse Bueno, debe ser una estrategia que bastante vieja, muy conocida. Sí, ya. De repente no sé si le dé resultado finalmente, no sé si le dé resultado Aquí los medios comienzan a jugar su papel. Claro, también, ¿no? claro que sí. Y las redes muy potentes, ¿no? En estos, ya a estas alturas ya, pero como que las redes ya más o menos han marcado una tendencia. Ya han marcado, creo, una tendencia. Más está en la población, en la gran población, cerca de la mitad. En el cinturón de Lima, como claro, dicen, cerca de la mitad, una parte están indecisos y otra parte que no va a votar absolutamente por nadie.
Sí, el 40% más o menos está entre indeciso, nulo, blanco. Claro. Recordemos que por lo general el 15% no asiste a votar, entonces más del 20% decide el voto en la cola. La elección se puede decir, tan cerca, la elección se va a ¿tú crees decir que puede haber sorpresa? Yo creo que sí, o vamos a tener una final de fotografía. Recuerda que Villarán le gana a Lourdes Flores por menos de 100.000 votos, si no me equivoco. Claro, y el último debate que se realizó en Villa El Salvador fue casi determinante también. Entonces, el día domingo a las 4 hay que tener mucho cuidado con los flash electorales que se vayan a dar, porque esos podrían luego cambiar. Hay mucho trabajo de los personeros, de los candidatos, en las mesas, debiendo cuidar las actas electorales. Eso es una fantasía de que haya fraude. Eso del fraude es muy difícil. Lo que puede pasar es que los miembros de mesa, por el largo trabajo que van a hacer ese día, por la cantidad de actas que llenan, se equivoquen al llenar el acta que va al sobreplomo. Ojo, el consejo a los personeros. Si estás ganando en la mesa, si has ganado en la mesa, no solo debes preocuparte porque te den un ejemplar del acta, sino debes preocuparte por revisar de que ese acta contenga los datos bien sumados, bien escritos. Porque si has ganado en esa mesa, pero no te percataste de que el miembro de mesa sumó mal, escribió mal, esa acta va a ser observada, va a tener un error material y podría declarar la nulidad de la votación en la mesa, y es así que se van anulando miles de actas que generan miles de votos y tu triunfo podría revertirse. No solo en Lima, sobre todo en distritos más pequeños donde la elección, ojo que la elección municipal, Ángel, no sé si lo sabes, causa mucha sorpresa. La gente dice, hasta por un voto se puede ganar. Sí, es cierto. No, se puede ganar por empate. Empate si te vas al sorteo y el que gana el sorteo por moneda o por el método del sorteo gana la elección. Yo recuerdo que hace serán 8 años casi, cuando ganó la primera vez Nelson Chuy, la región Lima. Ganó por 3 votos. Ganó por 3 votos, ¿no? Sí, y se definió todavía después de varias semanas. Fue precisamente porque hubieron actas observadas, en primera instancia fueron apeladas y el Jurado Nacional de Elecciones anuló unas cuantas y al final esa anulación perjudicó a Tello, que era el segundo, si no me equivoco, sí, del APRA, y Chuy en gobierno regional ganó por 3 votos. Pero en otros distritos de provincia han ganado por empate. Por moneda, por sorteo, como quiera hacer el sorteo. La cosa va simplemente y eso lo permite sorteo. la ley, porque no hay segunda vuelta en la elección municipal. Ese es el tema. No lo hay. Solo hay en la ¿Debería elección. haber o no en elección municipal? Yo creo que en Lima Metropolitana sí, porque tiene carácter de gobierno regional. Esta experiencia creo que con mayor razón sí, para que el candidato nos sea obliga más, a, regular eso, ¿no? Sí, pero en los demás distritos, imagínate, pues, llevar a la gente a votar 2 veces, el costo también. ¿Ves? Ahora, hay una sola elección en Lima Cercado. Va a haber una sola elección, ¿no? Se va a elegir solamente al alcalde de Lima, y que es obviamente Lima Cercado. La gente que vive en Cercado de Lima solo tiene una cédula. Los que vivimos en los demás distritos de Lima tenemos 2 cédulas. Los que viven ya en Lima provincia y en el Callao y en el resto del país van a votar. Van a tener 4 cédulas. El candidato distrital, provincial, consejeros y gobernador. Salvo que vivas en provincia, en la capital de provincia, del Cercado, ahí que no tienes ahí cambia, ahí se modifica. Sí, es todo un tema de... Y la foto, importante, no hay foto en la cédula municipal. Los símbolos. Solo hay foto en la cédula para gobernador regional. Es nada más eso, algo que han estado también criticando algunos candidatos que postulan a distritos y provincia. Está criticando eso, sí, y no se acuerda que en el supiera. 92 él ganó con el Arbolito. Bueno, el Arbolito arrasó además en lugares donde no tenían candidatos, ¿no? Donde no tenía candidatos, así es. Finalmente, ¿el voto blanco o viciado o nulo favorece a algún candidato en particular? Porque eso no entra finalmente al cómputo. No entra al cómputo, en realidad no entra al cómputo. Yo no sé los resultados se sacan eso. sobre la base de los votos válidamente emitidos y se conoce como válidos a los que se emiten a favor de un candidato o candidata. Los blancos y nulos, por ejemplo, hay 100 votos. 80 son por candidatos y 20 son por nulos y blancos. Los votos válidos son los 80. Así es. Y sobre los 80 se saca el resultado. Esos 80 finalmente se consideran el 100%. Exactamente. Así es. O sea, finalmente no favorece o desfavorece. No se le carga a nadie. Simplemente que obviamente esa gente no votó pues no votaron por el segundo, ¿no? Y benefició al que ganó, pero no es así. Es correcto.
Bueno, creo que no se me queda nada más en el tintero de momento. El voto electrónico. Sí, no, un tema también. El domingo vence la publicación de encuestas. Es decir, nosotros ya ahora hemos sabido quién ganó el debate, quiénes subieron, quiénes bajaron. El debate del domingo, la medición que se haga no va a ser publicada, no se puede publicar. Alguna gente va a poder tener acceso a esas encuestas, pero no de manera masiva, como debería ser, y la gente no va a tener información. En las redes sociales se va a hablar mucho en clave. Sí, Minpao, Kentucky, como era. Pero también no es fácil creerse ese cuento de las redes. Pero así sí que hay mucho gente cuidado. que va a tener acceso, porque las encuestadoras no están prohibidas de hacer encuestas. Lo que está prohibido es la difusión en medios. ¿Qué tan confiable es el voto electrónico? Más de 1 millón de votantes. 1.600.000, hay un muchacho, Eric Iriarte, un colega que está en las redes. Está cuestionando mucho. Guerra. Él fue el que originó que en la elección anterior Cucho retrocediera. Yo no soy un enemigo, pero yo no estoy a favor del voto electrónico. No creo que por tener voto electrónico vamos a tener mayor modernidad y elecciones. Y que sea más rápido la entrega del resultado. No necesariamente, además que nuestro sistema de voto electrónico tiene doble check, porque al final te emite un comprobante de los votos, que es como una cédula que va un ánfora, y al final de la elección cualquier personero puede pedir el conteo, entonces te va a demorar además que la OMPE no hay un certificado que se haya auditado los software. No es tan confiable. Esperemos que lo sea, ¿no? Bueno, pero no era la solución más pero adecuada. hay países desarrollados en Europa que más bien han dejado el voto electrónico. Hay un mapa por ahí, he visto, ¿no? que solo hay muy pocos los países en el mundo que utilizan el voto electrónico. Más bien se presta, creo, a una Estados mayor Unidos, manipulación. Por ejemplo, el 35% solo lo usa, y con tendencia a la baja, al 100% lo usa la India, Brasil, Venezuela. En Europa, los países, Alemania lo declaró, el Tribunal Constitucional alemán lo declaró inconstitucional, Holanda lo implementó, luego ha regresado al voto manual, tradicional. ¿Dónde es que hay que meterle tecnología? Hay que meterle tecnología a los sistemas de transmisión de resultados, ¿no? Votas en papel, boleta única de papel, e inmediatamente los escrutinios se pueden ahora, a través de los escáneres, lectoras, poder transmitir inmediatamente. Justo aquí un usuario nos dice, ya para ir terminando, mire usted lo que pasó en las presidenciales con el voto electrónico. Muchos peruanos no pudieron votar y dicen que ya habían votado incluso. Hubo sus problemas. ¿Qué medida de seguridad nos brinda el voto electrónico? El jurado no sea, pero lamentablemente los partidos muy tarde se han dado cuenta, no han debido reclamar a tiempo, ¿no? Ya el voto está aprobada su implementación y va a haber Surco, por lo menos en Lima, Surco, Miraflores, Lince, todos los distritos del balneario, ¿no? Pusana, Punta Hermosa, todos ellos. El asunto es qué tan lejos ha podido llegar, sobre todo la promoción publicitaria para el buen uso del voto. Mira, que el 2011, cuando yo trabajaba en la OMPE y era la primera vez que se implementaba de manera oficial, la doctora Magdalena Chu hizo que el distrito de Pacarán, que era donde la primera vez se implementaba, tenga las máquinas permanentemente durante 2 meses, y todos los ciudadanos de Pacarán ensayaban. Ahora no sé si todos los electores, yo he votado en Surco y hace tiempo que no ensayo en el voto electrónico, no he visto por mi casa una máquina, voy a ver ese día, a ver cómo está. Preocúpate por estudiarlo para que tu voto sea el correcto. Sí, no se pierda ahí. Efectivamente. No sea hackeado. José Manuel Villalobos, muchas gracias también por el tiempo, por acompañarnos, importante. Así es, efectivamente, nos vemos ya después de la votación. Claro que sí. Listo, amigos, también nos despedimos. Nos reencontramos la próxima semana y conversando ya los últimos días, para poder dialogar también con candidatos que están postulando a diferentes localidades. Así que nos vemos.